Amén. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 23, versículos 23 al 27. Mateo capítulo 8, 23 al 27. La semana pasada ustedes recordarán que estuvimos hablando acerca de la revelación del Hijo del Hombre. Yo creo que parte de esto que vamos a estar hablando tiene todavía relación con este precioso versículo del capítulo 8, 8:20, de hecho fue lo que estuvimos estudiando. Y vamos a ver cómo de alguna manera domina toda la narración de lo que estamos leyendo. Recordemos que los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12 corresponden a una sección en la que vamos a observar a nuestro Dios como Señor absoluto sobre las enfermedades. Él tiene poder para sanar enfermedades, para librar de los demonios. Él reclama justamente, con justicia, absoluto dominio sobre sus discípulos. Él tiene poder sobre la naturaleza y vamos a ver la conversión de algunos gentiles que van a ir en aumento cada vez en mayor número, acercándose a nuestro Señor para ser salvos por medio de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Recuerden que la semana pasada y antepasada vimos que antes de que ellos pasen a atravesar el mar de Galilea, ellos van a ser detenidos por un par de hombres, ¿verdad? Un escriba, ¿se acuerdan? Y un discípulo en sentido amplio y general. Vimos pues que en ese lapso, ¿verdad? El Señor está lanzando alguna serie de enseñanzas que tienen como propósito que nosotros observemos lo que Él está pidiendo de sus discípulos. Los discípulos están esperando que el Señor les diga, pasemos al otro lado, ¿cómo? Subiéndose a la barca. Y llegan estos dos personajes. Cuando el Señor despide a estos dos, finalmente van a entrar a la barca. Y dice así, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Por favor, escuchen eso. Entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Esta historia también la encontramos, además de Mateo 8, la encontramos en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, y Lucas, capítulo 8, 22 al 25. Ahora, recuerden que en Mateo, estos 5 capítulos del 8 al 12 no presentan de manera cronológica los eventos, los presentan de manera temática. Acuérdense que el énfasis del libro de Mateo es la enseñanza. Sí narra por supuesto, las grandes obras milagrosas de nuestro Dios, pero hay un enfoque de enseñanza. Por eso es que los presenta de manera temática y no de manera cronológica como lo presentan en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Así es que con esto en mente vamos a introducirnos en este texto, ¿verdad? Lucas y Marcos los presentan de manera cronológica, así es que en términos reales, estos eventos van a tener lugar después del llamamiento de los discípulos, aunque en Mateo vamos a ver que los discípulos son llamados después de este momento del milagro del Señor calmando la tormenta. Dice así el versículo número 18, recuerden, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar del otro lado. Ahí es cuando llegan estos dos personajes y ahora se han subido. ¿Qué vemos? Punto número 1, lo que vemos es la candidez de los verdaderos discípulos. Lo primero que vemos es candidez. Ven, fíjense nada más el Señor lo que está haciendo. En su plan soberano, en su providencia, Él les dice, vamos del otro lado. Y en eso llegan dos discípulos, uno de ellos que jamás se hubiera imaginado, un escriba, y otro que le dice, bueno, sí, pero espérame tantito. Y ahora estos están así, yo creo que con prisa, ya vámonos, ya nos dijiste que nos vayamos. Y ahora resulta que se suben a la barca y le siguen sus discípulos. Este es el grupo de discípulos cercanos, ¿verdad? Todavía están ellos en este momento en el proceso de ser formados para llegar a ser los poderosos apóstoles por el poder del Espíritu Santo que obraba en ellos, ¿verdad? Apenas vemos, de acuerdo con Mateo, todavía no se encuentra, de acuerdo con Mateo, ¿verdad? Todavía no estaría ahí Mateo, pero ciertamente sabemos por Marcos y Lucas que ya estaba allí nuestro querido Mateo.
Según Marcos 4:37, incluso había algunos otros botes que siguieron al Señor Jesucristo en esta travesía del mar de Galilea. Así es que entran despreocupadamente a la barca. ¿Cómo entraste? ¿Te acuerdas cuando el Señor te hizo nacer de nuevo? ¿Pensabas que pasarías todas estas vicisitudes? Te lo presento de manera más práctica. ¿Te imaginaste que siendo cristiano estarías pasando por esta circunstancia? La verdad es que hay candidez. No sabemos lo que va a pasar, pero nuestro Señor sí. Y eso es lo importante, hermanos. Debemos entrar confiadamente, no porque las circunstancias estén en lo correcto, sino porque nuestro Señor va delante de nosotros. Y ese es el punto central, asegurarnos que nuestra vida esté completamente subordinada y dispuesta a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nuestro Dios es el Dios de la providencia. Nada se sale de su control. Cualquiera que sea la circunstancia, en las manos del Señor estamos. Ayer uno de ustedes me platicaba, ¿verdad? Que hubo, aquí ni siquiera sabíamos si hubo una matazón por cierto lugar y cerraron las carreteras y él en medio de todo eso. Les platicaba yo, ¿verdad? También de otro amigo en otra circunstancia, ¿verdad? Médico, nuestro hermano, ¿verdad? Que pues con temor natural tuvo que enfrentar su llamamiento en el sentido de lo que Dios lo preparó para hacer. ¿Qué nos depara el día de mañana? No lo sabemos. Pero debemos estar seguros que estamos con el Señor. Esa bendita candidez es la que nos debe distinguir, amados hermanos. Esta calidad de sencillez, de no dobles agendas, de tener un corazón sencillo y sin malicia, sin astucia a la manera del mundo, sino ser cándidos para seguir al Señor. Porque de todas maneras, amados hermanos, no controlamos nada en nuestras vidas. Y ahí están los discípulos, ¿verdad? Muchas veces, Señor, ¿qué trae esta semana, verdad? Y unos salen de sus congregaciones, no, me va a ir re bien esta semana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero si estamos con nuestro bendito Señor por su maravillosa gracia, podemos saber que Él es bueno, que por siempre Él es fiel. Qué hermoso himno. No tienen una pista de lo que van a enfrentar, ¿verdad? Hay una aparente calma esa noche. Están confiados. Ellos son, la mayoría de ellos son pescadores. Ellos no se espera un cambio súbito de circunstancias. Ellos creen, ¿verdad?, en esa noche en la que quizá la luna se veía tan tranquila que súbitamente va a haber una tormenta. La verdad es que no les importaba el costo de seguir a Jesús, aunque no están seguros de lo que significa el costo de seguir a Jesús. Nadie lo tiene claro, pero nuestro Señor es bueno. Hay en ellos, ¿verdad? Reitero, esta disposición, muy diferente a lo que vemos en los otros dos personajes, ¿verdad? Que pues cuando le presentan a uno lo que puede significar, pues a lo mejor es perder, ¿verdad? Se ve interesante seguir a Jesús, pero perder todo lo que tenía un escriba. Ver al otro, ¿verdad? Que está, y no necesariamente es malo, ya lo vimos, ¿verdad? Que está pensando en esta realidad de ir y como un asunto de piedad, enterrar a su padre, pero que hace dilatada su elección. Y estos han tomado una decisión y cándidamente se han subido a una barca. Nadie quiere que le vaya mal en la vida. Pero si estamos con Cristo Jesús, aún las aparentes cosas que parecen terribles, no lo son tanto porque el Señor tiene dominio y control de nuestras circunstancias. Lo segundo que vamos a ver en el versículo 24 es en el 23 vimos la candidez de los discípulos verdaderos. En el capítulo 8, versículo 24 vamos a ver al Dios imperturbable ante los cambios súbitos e inesperados. El Dios imperturbable ante los cambios súbitos e inesperados. Versículo 24. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. No sé qué, yo no sé si el Señor me estaba preparando, pero hemos estado viendo algunas películas, ¿verdad?, de náufragos, en circunstancias en donde verdaderamente las olas pueden hacer de uno, estamos a su merced en un sentido. Ahora, dice, y he aquí, eso significa repentinamente, una violenta tormenta azotó al mar. Les decía yo, entraron cándidamente porque todo se veía bien, pero el Señor ya sabía que vendría esta situación. Así es que lo que vemos es que la barca se ve anegada rápidamente por estas olas en este mar. Literalmente esa expresión, he aquí, viene de una palabra que ha sido muy difícil de traducir en el griego original. Alguna vez yo he comentado acerca de esto. Algunos simplemente tratando de imprimir algo del sentido,
Cuando ponen he aquí, están queriendo llamar la atención a una situación verdaderamente que llama la atención. Cada que ustedes se encuentren en la Biblia un he aquí, deben poner atención y contrastar lo que había previamente con lo que va a tener ocasión. Y la idea es poner en realce lo que sigue. He aquí, ¿verdad? Es una expresión, como dije, que no nos deja muy claro lo que está sucediendo, pero no debemos pasarla por alto, ¿verdad? Lo que hace es imprimir una vivacidad, darle una carga de, ¿cómo decirlo?, de algo inédito que está sucediendo. Encontramos esa expresión en el capítulo 8, en el versículo 1, cuando dice, capítulo 8, versículo 1 al 4, cuando dice, y he aquí un leproso se acercó al Señor. ¿Se acuerdan? Esa expresión en el capítulo 8 la volvemos a encontrar hasta aquí. La idea es llamar la atención. La idea es como decir, ve, observa, mira, pon atención. Repentinamente va a tener lugar algo que no se esperan. Es como si dijeran, había una vez. ¿Se acuerdan cuando nos contaban los cuentos? Tú escuchabas, había una vez, ¿y qué hace? Llama tu atención, capta tu atención. Es exactamente lo que quiere significar esta expresión, he aquí. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande. No la esperaban, no se veían. Ellos conocían las señales visuales de los cambios climatológicos. Esta expresión, que se traduce como tormenta, viene de la misma raíz en el griego original de donde nosotros tenemos la palabra sismo. Aquí nosotros incluso tenemos simulacros para los sismos, ¿verdad? Los sismos, para empezar, son súbitos. Yo sé que han logrado algunos, ¿verdad? Por ciertos mecanismos y por un asunto estadístico, han medio probado que puede haber la posibilidad de predecir un sismo, pero en general un sismo no se puede predecir con exactitud. Ellos vieron el mar, vieron que su Señor estaba con ellos, pues vámonos al mar, pero súbitamente tuvo lugar una tormenta, que era la palabra que se refiere sismo, de donde viene la palabra sismógrafo, y ustedes saben que mide la intensidad, ¿verdad? Y hay una escala de Richter o una escala de Mercalli. Aquí lo que estamos viendo es que desde la perspectiva del evangelista, en este caso Mateo, que vivía en Capernaum, y desde la perspectiva de los apóstoles, tuvo lugar una tormenta tremenda, ¿verdad? Cuando hablamos del mar de Galilea, mis amados, realmente ya lo he dicho en varias ocasiones, no estamos hablando de un mar no es un depósito de agua salada, realmente es agua dulce. Le llaman mar, idiomáticamente los hebreos, queriendo decir un gran recipiente de agua. Por ejemplo, se refieren a un mar que se encuentra en el templo de Salomón. ¿Han escuchado hablar de eso? Lo que querían decir es que era un gran recipiente que contenía gran cantidad de agua desde la perspectiva de personas que vivían en un espacio en donde, o en una zona geográfica, donde no había mucha agua y esta contenía mucha agua, por eso le llamaban mar. Bueno, esa es la expresión del mar de Galilea. El mar de Galilea es una depresión en el terreno por debajo del nivel del mar, aproximadamente unos 200 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Si ustedes están viendo desde la margen occidental del pueblo de Israel, ustedes dirían que la distancia que hay en la parte más ancha del mar de Galilea es de alrededor de unos 11 kilómetros. Y a lo largo, de norte a sur, estamos hablando de una distancia de alrededor de unos 21 kilómetros. Entonces, es un poco más angosta y es muy, muy larga, 21 kilómetros. Ahora, en la margen occidental tenemos unas lomitas, que es donde se encuentra probablemente lo que le llaman, lo que sería el Monte de las Beatitudes, ¿verdad? Eran como playita, hagan de cuenta, ¿verdad? Es una depresión que va de manera gradual bajando, pero en la margen oriental está rodeada por algunos riscos. Cuando lleguemos a hablar acerca de los Gadarenos, vamos a hablar acerca de estos despeñaderos. Ahora, evidentemente en esta parte de riscos y en esta parte que es playa, pues en la parte norte se empieza a angostar. Hacia el norte del mar de Galilea, más o menos hacia el este, a unos 20, 25 kilómetros, se encuentra el Monte Hermón. Entre el Monte Hermón, el mar de Galilea, las cordilleras del mar de Galilea, hay algunos espacios de tierra que hacen que desciendan, pues lo que son ráfagas de viento frío, que cuando se encuentran con las ráfagas de viento caliente,
de un lugar que está por debajo del nivel del mar hace que se lleve a cabo un desorden, en términos, un caos desde el punto de vista climatológico. Más o menos serían nuestros sures, ¿verdad? Para que tengamos una idea del tipo de vientos que llegan a enfrentar. Obviamente en el mar, o en este caso en el lago de Genezaret, lo que vemos es que esto desata una serie de condiciones en las aguas que hacen peligrosísima la navegación para el tipo de embarcación en la que se encontraban los apóstoles, que no eran como las de ahora, las nuestras, ¿verdad? Aquellos eran pues artefactos de navegación muy, muy rudimentarios que eran fácil presa de ser anegados por las aguas. Así es que imagínense lo que está sucediendo en este caso. Es importante que nos demos cuenta que desciende un viento del Mortermón hacia el sur y ahora se junta esto con los cálidos vientos y súbitamente es que comienza a haber esta gran tormenta. Estaba anegándose. Ahora miren lo que dice el mismo versículo 24. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero miren nada más lo que va a pasar. Pero él dormía. La idea en el griego original es Jesús dormía pacíficamente. Había trabajado arduamente ese día. El Señor dice en Juan, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si hay algo que podemos aprender de nuestro Señor es el trabajo, mis amados hermanos. Él se esmeraba, pero a la vez vemos en esto esta realidad acerca de la doble naturaleza de la persona del Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es una persona con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En su naturaleza humana, después de trabajar, ¿qué sucede? Te cansas, ¿verdad? ¿Por qué están tan peleoneros ahorita muchos que están en confinamiento? Porque tienen demasiada energía y no la han encauzado en el trabajo. ¿Resultado? Bueno, hay algunos que aunque trabajen son peleoneros. Pero bueno, en términos generales, cuando nosotros no gastamos nuestra energía trabajando de manera intelectual y física, estamos muchísimo más propensos. Esto es aparte, ¿verdad? Es un paréntesis. Pero pensemos en nuestro Señor. Aquí vemos un cuadro de la humanidad del Hijo de Dios. Observamos cómo el Señor se cansaba. En el libro de Marcos dice que Él descansaba, reposaba su cabeza sobre el cabezal. Ahora, no es tan así nada más como parece, porque hace algunas semanas tuvimos el gusto de andar por allá por Hermosillo, Sonora, y entonces de repente íbamos todos dormidos, estábamos tu servidor, Uriel y Gadiel, y nos venció el sueño. Y en eso que se presenta una turbulencia que de verdad no estuvo tan feo, pero sí se sintió fuerte. De repente descendimos súbitamente, se pusieron a gritar las que siempre se ponen a gritar, ustedes saben que pasan esas cosas, y entonces la sensación fue muy tremenda. O sea, te despierta. Nuestro Señor estaba cansado, pero además estaba, ¿sabes en qué? Sobre todo, estaba en los brazos de su Padre. Cuando los judíos se dormían, ellos decían, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él sabía que su Padre cuidaba de él. En medio de su limitación humana, nuestro Señor está enseñándonos, pues no que nos durmamos en medio de todo, porque para nosotros es complicado, pero el Señor nos está enseñando allí dónde estaba su confianza, en la certeza del conocimiento de su Padre. Él, cansado, pudo recostar su cabeza en un cabezal de un bote que se encontraba en medio de una gran tormenta. Ni el viento, ni las olas, ni los gritos desesperados de los conocedores del mar que eran sus discípulos, lo despertaron, ¿verdad? Experimentados marineros horrorizados, porque como experimentados marineros sabían las consecuencias de enfrentar una tempestad de esa naturaleza. Es, es tremendo esto, porque ellos han estado viendo la capacidad de nuestro Señor de hacer milagros. Vieron que sanó a un leproso, vieron la salud de muchos después de que Él sanó, curó a la suegra de Pedro. De veras era poderoso, ¿verdad? Y algún buen plan tenía para Pedro donde le sanó a la suegra. Ciertamente nuestro Dios es poderoso, pero ahora en medio de una circunstancia que para ellos es novedosa, ellos están desesperados. Así somos los humanos. Se nos olvida cuántas veces lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, cuántas veces ha intervenido soberanamente, y se nos olvida. Y empezamos a entrar en angustia y en gritos desesperados, pero el Señor ahí está. Ahí está nuestro precioso Señor y nuestro maravilloso Salvador. El Señor está por demostrarles que es mucho más que un rabí. Está por demostrarles que es mucho más que un carpintero.
está por mostrarles que Él es el Dios poderoso, hecho hombre. Evidentemente ellos están allí con una mezcla de fe y temor. ¿De qué depende ese temor? Depende de su falta de entendimiento y conocimiento del Dios verdadero. Si algo vemos en la historia de los hombres que han marcado algún tiempo especial en la iglesia, son gente que conocieron a su Dios. Lo dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios orará y actuará. ¿De dónde emana nuestra oración? Del conocimiento de Dios. No sé, porque muchos, no, tú haz una sincera oración. Tú puedes hacer una oración sincera y estar sinceramente equivocado y hacer peticiones que no se corresponden con este Dios. Ahora Dios en su bondad y en su misericordia, para ellos una prueba, para ti, para mí, aquí sentados en la explanada de Iglesia Reformada Coramdeo, el Señor nos quiere mostrar quién es Él. ¿Qué vendrá en el futuro? No lo sé. Pero es importante que conozcamos al Dios de la Santa Escritura, mis amados hermanos. Por favor, piensen en eso. Por favor, mediten en eso. Que nuestro conocimiento verdaderamente de Dios sea lo que motiva nuestra oración. El pueblo que conoce a su Dios orará y actuará. Vuelve a leer esos 2 versículos, por favor. Piénsalo, piénsalo, medítalo. Al igual que estos discípulos, nosotros titubeamos muchas veces, pensando, ¿será que Dios tenga el poder para sacarme de esta? Lo tercero que vemos en esta narrativa es la desesperación de discípulos limitados. La desesperación, número 3, la desesperación de discípulos limitados. Los discípulos somos limitados, amados hermanos. Miren lo que dice en el versículo número 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Estaban al punto extremo de la desesperación y fueron a la popa, ¿verdad? Literalmente, ahí al cabezal, como dice Marcos, donde descansaba nuestro Señor para rogarle. La verdad es que los evangelistas presentan algunas pequeñas distinciones, algunas pequeños elementos que juntos nos permiten ver mejor esta manera de la narrativa, pero todas ellas nos empiezan a mostrar claramente cuál era la situación en la que estaban los discípulos y cuál era la disposición y la actitud de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos no pudieron hacer nada por cambiar las circunstancias que estaban enfrentando. Ellos simplemente hicieron algo, reconocieron su limitación. Lo peor que podemos hacer, mis amados, al enfrentar un problema y una circunstancia es pensar que nosotros somos infalibles. Han estado leyendo la historia de Sansón, ¿verdad? Espero. Oigan, Sansón era el papa de Roma. Se creía infalible. Asumía que él, por su superstición en sus distintivos de Nazareo, lo iban a sacar adelante. Era un supersticioso. Yo me puse a pensar hoy en la mañana, me chocaron así, ¿verdad? ¿Cómo le dice a Dalila cuando le descubre todo su corazón? No es que le estuviera diciendo la verdad, es que abrió. El Señor en su providencia nos muestra en este pasaje de Jueces cómo este hombre tenía una perspectiva tan equivocada acerca de sí mismo. Pensaba que se trataba de su pelo. Y cada vez que despertaba, ¿cómo es posible que en 3 ocasiones la mujer ya le mostró que era una traidora? Y sigue ahí. Bueno, para empezar, yo no soy mejor que él, Dios me guarda, pero hermanos, es impresionante el engaño del pecado. Sobre todo el pecado te engaña acerca de que tú estás exento de las consecuencias. Y pensar que podemos enfrentar todas las circunstancias de nuestra vida confiando en nuestros recursos es la cosa más absurda. Aquí el Señor nos muestra. Quizá no nos vamos a poner a gritar como ellos, pero que somos limitados. No importa cuán pienses tú que vas a perder la figura si muestras tu preocupación, finalmente eres limitado. Nunca asumas que eres infalible, porque no lo somos. No lo somos. Nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Somos muy limitados. Quiera Dios
Y que no necesariamente sea a través de una circunstancia, sino que nosotros conscientemente tengamos en claro que en cualquier momento podemos fallar y que no tenemos los recursos para enfrentar las cosas que muchas veces vamos a enfrentar. Lo que ellos no pudieron hacer por sus recursos en la naturaleza, nuestro Señor cuando despertó lo resolvió. Esto me lleva al cuarto punto, la respuesta milagrosa del Dios omnipotente hecho hombre. La respuesta milagrosa, punto 4, la respuesta milagrosa del Dios omnipotente hecho carne. Es maravilloso esto. Ya el Señor nos mostró su humanidad con su cabeza recostada en el cabezal. Ahora el Señor, el Dios del universo, se va a levantar para con autoridad reprender al mar. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El Señor no es como Moisés o como Sansón, que despertó de su sueño para darse cuenta que era un completo inútil. El Señor se despertó de su plácido sueño, recogido en el regazo de su Padre, para pararse y hacerle estas preguntas a sus discípulos. ¿Por qué tuvieron temor, hombres de poca fe? Y entonces reprender al viento. Estos discípulos acaban de ser designados como el núcleo de creyentes, a quienes el Señor les va a dar el privilegio de ser los portadores del testimonio de Cristo Jesús. Y no nada más es con que ellos intelectualmente sepan las cosas, es necesario ponerlos en circunstancias del conocimiento del Dios acerca del cual van a predicar. ¿Verdad? Esto incluía muchísimas cosas, pruebas, muchas cosas en el futuro, circunstancias tremendas, las cuales nuestro Dios en su momento les haría recordar este evento en el que Él reprendió a la tormenta. Mira, uno puede ponerse en una circunstancia, habrá un leproso, seguramente usaba ungüentos, una persona enferma utilizaría en aquellos tiempos algunos remedios caseros. Bendito sea Dios que tenemos la ciencia médica, pero cuando todo eso llega al límite, ¿qué vamos a hacer? Dios nos ayude para recordar al Dios que plácidamente duerme, no porque sea desinteresado, sino porque nos muestra dónde debe estar nuestra confianza y que Él tiene la autoridad, que Él tiene el poder para hacer estas cosas. No acalla de inmediato la tormenta. O sea, no empieza a lo reprendo. No. Les hace una pregunta. En medio de todas estas circunstancias, amados, debemos hacernos una pregunta. ¿Dónde está mi fe? ¿Quién es mi Dios? Porque la pregunta sigue estando ahí cuando nuestras finanzas empiezan a caerse, cuando nuestra familia no está funcionando como debería. ¿Dónde está tu esperanza, hombre, mujer de poca fe? En la peor de las confusiones, nuestro buen Señor lleva a cabo esta preciosa pregunta constantemente. Y la invitación es a conocerle, mis amados. Por eso es tan importante estos tiempos en los que podemos disfrutar de la iglesia. Es una tragedia que la iglesia visible no vaya, no me refiero a esta circunstancia, sea inconstante en su congregarse. Es trágico. Prefieren conocer otras cosas, conocer ¿cómo se llama? Roca Partida, conocer Grecia y no congregarse y no conocer a su Dios. ¿Sabes qué va a pasar cuando vengan los problemas? Se van a desmoronar. Por eso debemos apreciar, por eso debemos amar el contexto de la iglesia y la enseñanza de la Santa Palabra en este contexto, porque Dios nos va a enseñar cosas en su palabra que serán de invaluable valor, valga la expresión, cuando enfrentemos estas circunstancias. Yo no las quiero enfrentar, yo no quiero que ustedes las enfrenten. Yo no quiero estar yendo a funerales de ustedes o familiares o a mi funeral, yo no quiero. Principalmente a mi funeral no tengo ninguna prisa. Yo quiero que mantengamos, ¿verdad?, nuestra cotidianidad. ¿Cuántas veces lo decimos? Tomamos la cena del Señor, un domingo más, un domingo menos. Y es un domingo menos para enfrentar aquello que va a probar nuestra fe. Yo lo pienso. Pero en todo eso, nuestro buen Señor va a estar. Olvidaron las promesas de Dios. Olvidaron los hechos prodigiosos.
Por eso debemos venir a la iglesia, mis amados, para recordar constantemente que nuestro Dios es el Señor soberano que tiene todas las cosas en sus manos. Aunque rujan los vientos, aunque rujan las aguas, Él está en control y usará la tormenta para afirmar la fe de sus discípulos. ¿Tú eres discípulo? Que Dios nos ayude a ser cándidos. Siguiente punto. La autoridad absoluta del Hijo de Dios sobre la naturaleza. La autoridad absoluta. Número 5, la autoridad absoluta del Hijo de Dios sobre la naturaleza. Dice el mismo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, no fue hasta que hizo la pregunta, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y qué hermosa expresión. Y se hizo grande bonanza. Todo quedó en calma. La expresión reprendió los vientos no debe sonarnos a te reprendo, Satanás, y te aplasto la cabeza. No. Es una expresión que trata de manifestar cómo cuando Él habló, ordenó, en ese momento cesó la tempestad. Cesó en los aires y cesó en el agua. Usualmente, ¿qué pasaría? Deja de soplar el aire, pero las aguas siguen agitadas. Aquí se aquietó todo. Y esa es la bendita paz que el Señor nos concede. Vamos a llevarlo en el plano, vamos a decirlo espiritualmente. En algunas circunstancias difíciles que quizá algunos de nosotros hayamos pasado, yo puedo pensar en una en concreto, en donde pasé una de las cosas más difíciles de mi vida. ¿Y sabes qué había? Paz. Había urgencia en un momento determinado. Creo que les he platicado cuando falleció mi papá. El terror más grande que yo tenía en aquel momento. Ahora se han ampliado los terrores. Ahora tengo nietos, hijos y yernos y nueras y ay, en lugar de que vaya uno de viejito y se vaya uno poniendo más, no hombre, se amplían las preocupaciones. ¿Verdad que sí? Digo, los que están más viejitos que yo, ¿verdad que sí? Aquí lo estoy viendo a todos. Ahí, cuando el Señor llega, dice paz. Paz. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Algunos no lo han pasado, lo pasarán. Y no es que yo les desee mal, pero el Señor desea lo mejor para ustedes. Escúchenlo. Abrácenlo. Abracen a su Dios. No sabemos qué será, lo que sea. Que nuestro buen Señor nos sostenga. Las olas se aquietaron inmediatamente a la reprensión del Hijo de Dios. El mismo que se desplegó cuando el Padre dijo, sea la luz. Y fue la luz. Salen de la boca de la palabra encarnada estas palabras. Aquíétense. Y fue aquietado. Qué tremendo. Y el versículo 27 es todavía más glorioso porque ellos van a necesariamente tener que formularse esta pregunta. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron. ¿Cuáles hombres? Sus discípulos. Simples hombres. Los discípulos de Cristo son hombres limitados. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Están asombrados. ¿Tú crees que se asombraron cuando sanó al leproso? Claro que sí. Cuando sanó a la suegra de Pedro, por supuesto. Cuando convirtió el agua en vino allá en Caná, porque eso fue antes de estos eventos. Claro que sí. Pero ahora ellos hacen esta pregunta y es a lo que se centra todo este acontecimiento. Llevarnos a una conclusión. ¿Quién es este hombre? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Comienzan a comprender que Jesús es más que un rabino o rabí. Que es más que un hacedor de milagros, que es más que un predicador. Él tiene dominio sobre la naturaleza. Ejerce dominio sobre sus oyentes, los hace nacer de nuevo, sana enfermedades, echa fuera demonios. Y mientras más cerca está uno de Él, como estuvieron ellos, más se hace uno esta pregunta: ¿quién es este hombre que aún la creación se le somete? La respuesta es una sola: Dios hecho hombre. Ellos llegaron a esta pregunta: ¿quién es este hombre? El Señor les había dado la respuesta de antemano en el capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y sabes qué hizo?
en el cabezal del barco, recostó su cabeza para manifestarse a sus discípulos como el glorioso Hijo del Hombre. A una sola conclusión llegaron: este es el Hijo de Dios. Amados hermanos, y cuando pasemos las pruebas, a una sola conclusión lleguemos: este es el Hijo de Dios. De Él somos, para Él somos, para la gloria de su nombre fuimos llamados y para Él debemos vivir. Otra cosa no es vida. Otra cosa no vale la pena. Qué bueno es tener nuestros carros, qué bueno es tener nuestras casas, qué bueno es tener comodidades y qué bueno fue durante mucho tiempo ir al restaurante tranquilos y está ahí la gente. Y ahorita, ¡bum! ¿Quién sabe qué va a pasar? No lo sé. Sea bueno desde nuestra perspectiva, regular u horrible. Al final de esa prueba, debe haber una sola pregunta que debe ser respondida. ¿Quién es este hombre? Este hombre, el de los evangelios, es el Hijo de Dios. Y eso nos debe llenar de esperanza. Que Dios bendiga su palabra. Que nunca más vuelvan ustedes, amados hermanos, como yo lo he hecho muchas veces, a sentirse todopoderoso, porque somos limitados. El Señor llama a gente limitada, no a los poderosos, no a los que creen que son buenos, a los que tienen necesidad, a los que tienen hambre y sed de justicia, su justicia.